Estamos en el énfasis de un reino inconmovible. Sabemos que el versículo principal de este año: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, para que nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, del 28 al 29. Es el énfasis de todo el año. Más que de todo el año, es el énfasis de la iglesia de Jesucristo, es el cimiento de la iglesia de Cristo, que dice que hemos recibido un reino inconmovible, muy diferente a lo que nosotros hemos pensado o concibido en nuestra mente que es la iglesia. Más allá de todos los parámetros que el ser humano puede establecer, un reino inconmovible es el reino de los cielos en la tierra, es el orden, son los principios, es el mismo Dios estableciendo su orden en nuestras vidas. Por eso, los cristianos tenemos ese llamado a servir a Dios con temor y reverencia, porque es necesario que se haga como se hace en el cielo. Y si se hace como se hace en el cielo, el fruto que vamos a tener es igual al que se tiene en el cielo. Y ya conocemos por medio de la palabra de Dios que ese fruto sobrepasa todo nuestro entendimiento. Es mucho más grande que lo que nosotros mismos podamos un día pensar. Es mucho más abundante de lo que nuestras manos pudiesen tomar. Y dice la palabra del Señor que serán llenos los graneros, se multiplicarán las crías, serán benditos los terrenos. Todo eso que está en la palabra del Señor conforme a la obediencia. Todas estas cosas hacen parte de un reino inconmovible. Hemos aprendido que todo lo que sembramos, eso cosechamos. Entonces, si nosotros sembrábamos antes en el mundo o en la vida secular, pues allá los frutos ya los conocemos. Algunos eran buenos, otros no tan buenos, algunos eran pérdida total. Pero en el reino de los cielos no sucede así. Si usted siembra en el reino de los cielos, su fruto siempre va a ser abundante. Siempre va a ser bueno. Y cuando hablamos de fruto, no es solamente el alimento como tal de los árboles. Estamos hablando de sus hijos, estamos hablando de su familia, porque ellos son frutos. Son las generaciones que vienen después de usted, son frutos porque usted ha influido en ello. Su trabajo es un fruto, porque sale de lo que hay en su corazón, así usted ejecuta las tareas. Por lo tanto, si usted está sembrando conforme a las semillas que hay en el reino de los cielos, créame que usted va a marcar la diferencia siempre, porque su semilla no es igual a la que siembran los demás. Su semilla viene con la garantía y las promesas de Dios, mientras que las de ellos viene como con la suerte. Puede que nazca, puede que no nazca, puede que se la roben los pájaros, pero la semilla que usted tiene y va a sembrar, dice la palabra, Dios da semilla al que quiere sembrar. Entonces, si usted va a sembrar una semilla que viene de parte de su Padre Celestial, esa semilla, uno, no se la van a robar. Nadie le roba a Dios las cosas. Dos, es una semilla que tiene garantía de que su fruto va a ser mucho más de lo que usted pudo haber pagado por ella, porque algo tiene Dios, siempre da más de lo que nosotros podemos pagar. Si nosotros pudiésemos pagarle al Señor lo que Él nos da, digamos que pongamos una imaginación un poco, que nosotros tuviésemos con qué pagarle a Dios, serían cantidades exorbitantes de dinero, pero no tenemos con qué pagarle al Señor, la verdad. Empezando porque todo lo que tenemos es de Él, o sea, usted le pagaría a Dios con su propio dinero, lo que es ilógico. Entonces, no tenemos cómo pagar, partimos de ese principio, y aún así Él nos da semilla para que sembremos y disfrutemos de esa siembra. Por eso es bueno que lo hagamos bien. Porque como todo administrador de una empresa, como todo gerente, cuando ve que sus recursos se están desperdiciando, los quita. Si un gerente ve que no se están optimizando la maquinaria, el recurso humano, el tiempo, entonces toma medidas, porque eso afecta directamente la producción de un negocio. Es lo mismo en el reino de los cielos. Dios, que es dueño de todas las cosas, determina cómo se utilizan sus recursos. Cuando Él ve que no se están utilizando adecuadamente, los da a otra persona. Lo vemos en la parábola de los talentos.
Los que lo trabajaron bien y lo multiplicaron recibieron más. Pero el que no aprovechó su talento o lo que Dios le había entregado en sus manos en ese instante, ¿qué pasó con él? Se le entregó a los que sí trabajaban. Entonces Dios, en su empresa llamada Reino de los Cielos, no se vara, toma medidas. Él dice, si tú quieres trabajar para mí, si me quieres servir con un corazón agradable, todo lo que tú ves está a tu disposición. Todo es tuyo. Por eso la Biblia nos habla de comprar pan sin dinero. Porque como todo lo que vemos físico le pertenece a Dios, entonces si nosotros trabajamos para Él, disfrutamos también de ello. Pero si nosotros no trabajamos para Dios, a nosotros nos toca comenzar a pedir. Y la desventaja de pedir es que usted tiene que conformar con lo que le quieran dar. Pero en cambio Dios no. Porque Dios da aunque usted no le haya pedido. Hay cosas que a nosotros se nos pasa por orar. Miren, si las bendiciones de Dios dependieran exclusivamente de lo que nosotros decimos en una oración, estaríamos mal. Empezando porque la mayoría de veces oramos mal. Tiene el Espíritu Santo que clamar con gemidos indecibles para que podamos orar bien. Y encima muchas veces oramos más por cosas que no tienen sentido que por las que verdaderamente lo tienen. Entonces, si Dios solo se limitara a bendecir lo que tú estás pidiendo en ese instante, el resto de tu vida quedaría al descubierto totalmente. Por eso Dios es papá. Y como papá, Él mira es la necesidad real de su hijo. Su niño puede estar pidiéndole una bicicleta, pero ¿qué está viendo su ojo o su corazón de padre o de madre? No tienes zapatos para el colegio. No tienes una camisa para ponerte, está rota la que ya tienes y estás pidiendo una bicicleta. Entonces el papá, ¿qué hace? Le da prioridad a lo que verdaderamente tiene prioridad. Y muchas veces estamos pidiéndole a Dios, pero Él que está mirando, tú estás pidiendo algo que tú en ese momento no es urgente. Entonces te da lo que verdaderamente necesitas, aunque tú no se lo estés pidiendo. Esa es la ventaja del reino inconmovible. Que Dios guarda aún esas áreas de las cuales tú no eres consciente en ese instante. Entonces, el tema de hoy nos habla de servir a Dios con temor y reverencia. Vamos a hacerlo muy bíblico, muy pegado y ceñido a las Escrituras porque ellas hablan por sí mismas. El versículo base es Deuteronomio 10:12. Y dice la palabra del Señor: ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que sirvas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El Señor quiere una iglesia que le sirva con todo su corazón. ¿Y por qué dice Dios que el corazón? Porque dice la palabra que de Él mana la vida. Entonces, si su corazón está en Dios, su vida está en Dios. Porque el corazón lo guía a usted. Usted puede querer ese costoso par de zapatos que vio en la vitrina del almacén. Pero como usted tiene hijos y tiene esposa, y usted los ama, usted renuncia a lo que usted está viendo en esos zapatos y le compra a sus hijos lo que ellos necesitan. Por eso dice el Señor que Él quiere el corazón, porque tu corazón te mueve. Si tu corazón está enamorado de Dios, te mueve a hacer las cosas que a Dios le agradan. Si no, no. El ser humano rara vez hace lo que no ama. Le huye a las cosas que no quiere. Entonces Dios nos invita a que sea con el corazón, no con la mente. La mente es demasiado volátil. Tu mente es influenciada por el momento. Si estás pasando por una buena situación económica, tu mente te dice que debes agradecer a Dios. Pero si estás pasando por una mala situación económica, tu mente te dice que debes trabajar más duro, que eso de ir a la iglesia puede esperar, que eso de orar puede esperar porque hay que invertirle al trabajo porque no hay dinero. Eso es lo que tu mente te dice. Por eso es influenciable. Entonces Dios dice, no, es con el corazón que necesito que tú me ames y me sirvas más, porque tu corazón te mueve más allá de lo que tu mente te dice. O si no,
lo que hemos experimentado aconsejar a una persona enamorada, más se demora usted en darle el consejo que ella en hacer lo que piensa. Usted le puede decir que eso no le conviene, pero si su corazón está enamorado de eso, usted perdió el tiempo, especialmente los jóvenes. Entonces Dios dice, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y podemos profundizar un poco. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es la misma exigencia: servir a Dios con todo el corazón. Sin embargo, no se puede servir a Dios si no hay un revestimiento nuevo que nos lleve a la excelencia con el más grande llamado. O sea, no hay manera de servir a Dios si primero nosotros no nos revestimos del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que a la verdad el Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, usted le puede querer servir a Dios, pero si está en la carne, su carne le va a ganar. Usted puede querer llegar temprano a las cosas de Dios, pero su carne le va a ganar. Porque siempre, sin que usted lo haya planeado, su carne lo va a guiar a hacer cosas que lo van a terminar alejando de lo que usted verdaderamente necesita hacer. Ejemplo. Usted se dispone a prepararse para realizar el almuerzo. Resulta que en el camino hacia la cocina se encuentra el televisor. Entonces, vamos a poner este ejemplo para que podamos entender qué pasa en nosotros cuando queremos agradar a Dios. Usted debe hacer el almuerzo, eso sería agradable a Dios, pero se le atraviesa el televisor en el camino. ¿Y qué le dice su carne? Que eche un ojito al televisor a ver qué están dando en las noticias. Y hay una noticia que le cautiva el pensamiento y se le va el tiempo ahí. ¿Sí ven lo fácil que es de que su carne lo engañe a usted? Cuando usted viene a ver, ¡ay, el almuerzo! Sale corriendo a preparar el almuerzo. Pero algo de su carne lo cautivó un instante de lo que usted verdaderamente se disponía a hacer. Y así siempre va a pasar. Ejemplo, usted tiene una cita importante en su iglesia o en su congregación y usted se dispone a prepararse para salir hacia ella. Algún vecino, alguna llamada telefónica, algún email lo distrae. ¿Sí ven cómo nosotros, por eso Pablo decía que él tenía una lucha constante entre su carne y el espiritual? Él quería hacer lo bueno y terminaba haciendo lo malo. ¿Y qué es lo malo? No siempre es pecar. Luego si no, pero Pablo era un pecador todo el tiempo. No siempre es pecar, sino que Pablo quería de todo su corazón servirle al Señor, con todo su tiempo, porque él por eso no se casó. Por eso él dice, bueno le sería al hombre no tomar mujer o no casarse, pero hacía referencia a que él con todo su tiempo le quería servir a Dios. Pero ¿qué pasaba con Pablo? En algunos momentos se distraía y no lo hacía. Entonces por eso él decía que siempre había una lucha allí, una naturaleza que siempre te está llevando a no agradar al Señor. Para ello, Dios dejó al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sí te chuza para que tú no te distraigas y hagas las cosas que le agradan. Cuando tú te estás como saliendo del camino, el Espíritu Santo te pellizca y tú vuelves otra vez al camino. Si no estuviera el Espíritu Santo, no hubiera iglesia. Porque nosotros es una batalla para servirle a Dios o para agradar a Dios. Siempre va a ser así. El sueño para hacer un devocional, la pereza para hacer una vigilia, para estudiar la palabra. Nosotros podemos devorarnos una revista de la farándula, todas las hojas, y leemos un versículo y nos da sueño. ¿Ustedes no creen que eso no es normal? Son las mismas letras. Es más, hasta la Biblia tiene un entorno más agradable porque sus ojos reposan en el blanco de sus hojas y es más fácil leer. Las revistas están saturadas con imágenes y con colores que en cierta manera desgastan la vista. Pero claro, como la carne se alimenta del chisme, entonces ahí para ustedes es más deleitoso leer la revista que leer la Biblia. Es algo natural del ser humano, por eso nosotros debemos darle duro a lo espiritual para que cuando queramos leer la Biblia no hallemos pesadez. Usted no es un pecador porque le dé sueño leyendo un versículo. El problema es que su carne siempre le va a poner oposición. Y si usted la deja hacer lo que quiere,
no va a llegar un día en que ni siquiera un versículo va a leer. Porque así sucede. Pues usted tiene que, hay una frase que dice por ahí, si tu carne no quiere ir contigo a la iglesia, arrástrala porque ella no se manda sola. Usted tiene que aprender a discernir cuando está cayendo ligeramente en una actitud de un reino no inconmovible. El reino inconmovible habla de no moverse, no cambiarse, no moldearse. Si usted determinó, ejemplo, que va a leer un pasaje de la Biblia al día, eso haga. No importa qué se le atraviese por al frente, hágalo para que su carne aprenda a obedecerlo. Pero si usted determina leer un pasaje y nada más lee un versículo, cuando venga a ver no lee nada porque su carne siempre lo va a mandar a usted. Siempre le va a poner pereza, sueño, lucha, pero si usted se esfuerza, usted la hace obedecer, entonces usted adquiere un hábito donde usted siempre va a poder darle la prioridad a las cosas del Señor. Además, que leer la Biblia y el orar lo beneficia a usted mucho, porque le ayuda a tomar buenas decisiones, le ayuda a discernir cuando alguien le está diciendo algo que no le conviene. Miren, según lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, un cristiano debería ir a una entrevista de trabajo y debería discernir cuándo le conviene y cuándo no. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Puede que usted no vea cosas, pero el Espíritu Santo sí ve lo que hay en el corazón de ese jefe, de ese entrevistador, de esa empresa. Usted debería discernir en el Espíritu en ese momento cuándo sí, cuándo no tomar una decisión o seguir un camino. ¿Por qué nosotros nos equivocamos tanto? Porque la carne no ha aprendido a obedecer al Espíritu y si a pesar de que el Espíritu le aconseja, hace lo que quiere. Usted le pide consejo a Dios y siempre termina haciendo lo que su carne le dicta. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a sujetar su carne, o sea, su humanidad. Hablamos de la humanidad. Por eso es fácil para Satanás distraer al cristiano cuando no está pecando, no discierne que aún lo que está haciendo lo está alejando de Dios, porque es que el pecado no es lo único que te aleja de la presencia de Dios. Tú puedes ser una persona que hace rato no pecas, sí se puede, pero aún así puedes ser una persona que no esté en la presencia de Dios. El joven rico, ¿qué dice la palabra de él? Que cumplía la mayoría de mandamientos y de todo eso, pero no estaba en la presencia de Dios. El día que el mismo Dios le dijo, ven, sígueme, que es lo que nosotros quisiéramos oír y oramos, Señor, háblame, Señor, dime, Señor, muéstrame. Y en el momento en que el Señor te dice, ven, no vamos. El joven rico se acercó a Jesús a pedirle un consejo y Jesús le dijo qué era lo que tenía que hacer. ¿Y qué hizo? Lo que quiso. Entonces, ¿es culpa de Dios o es culpa de nosotros? Siempre que usted le pida a Dios algo, le va a responder. El problema está en que usted quiera obedecerlo. Si usted dice, Señor, dame sabiduría para educar a mis hijos, el Señor te va a dar la sabiduría, Él no se va a quedar callado. El problema está en que tú quieras seguir sus instrucciones. Por ejemplo, a ti te puede parecer muy duro disciplinarlos, pero Dios dice que es necesario hacerlo. A ti te puede parecer muy duro quitarle algo que Él quiere, pero Dios dice, a veces hay que hacerlo. El Señor es un buen papá porque en el momento en que tiene que actuar, actúa. Y puede dolerle mucho en su corazón, pero actúa. Entonces seguimos leyendo en la palabra de Dios sobre servir a Dios con temor y reverencia. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Mateo 24, del 45 al 47. Dice, ¿quién es ese siervo fiel? Si el Señor, cuando Él venga, sobre todos sus bienes lo pondrá. La Biblia nos habla que el Señor Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo por lo que hizo en la cruz. Ya Él venía de estar en la gloria de Dios, pero con lo que hizo en la cruz,
sobrepasó todos los niveles posibles. Por eso dice la palabra que no habrá otro sacrificio, por eso dice la Biblia que no hay otro mediador, no hay otro abogado, no hay ningún otro nombre como el de Él, que nadie se atreve a hacer lo que Él hizo. Nadie se atreve a pagar un precio tan alto. Miren, cuando usted llega a un nivel muy alto de comunión con Dios, a usted le comienzan a estorbar ciertas cosas en su vida. Por eso nosotros no entendemos las palabras de Jesús o el llanto de Jesús en Getsemaní, sino hasta que nosotros mismos hemos experimentado un alto nivel espiritual. Lo que le dolió al Señor Jesucristo, apartarse un momento de la presencia de su Padre por el peso del pecado, fue demasiado doloroso para Él. Pero nosotros al leerlo no entendemos por qué. ¿Por qué no hemos llegado a ese nivel? Pero cuando uno ha probado un instante en la presencia de Dios y falla y se sale de ella, duele. Duele porque usted llega a un nivel donde usted ora y las cosas se dan, ora y las cosas se dan. Y uno dice, wow, está engolosinado usted con la oración. ¿Sí? Usted ora por un enfermo y se sana. Entonces, si usted se equivoque y se salga de esa gloria y ore y no pase nada, eso duele. Eso duele. Pero si usted nunca ha llegado a eso, pues usted no lo va a extrañar. Entonces muchos cristianos leen estas partes de la Escritura donde Jesús llora, donde Jesús le duelen las cosas espirituales, pero no sienten que les extraña porque ellos todavía no han entrado a esa parte. Para ellos es normal que ore y no pase nada. Y eso no debería ser así. Si uno se supone que bien dice la palabra que Él nos entregó el mismo poder que Él tiene. Es como cuando usted compra un electrodoméstico y le prometen algo que eso no hace, a usted no le gusta. Y esa nevera es lo último en tecnología y usted la compra y resulta que no hace nada de lo que el vendedor le dijo, pues a usted eso no le va a agradar. Entonces, si usted se supone que ha adquirido una nueva vida en Cristo y usted no está viendo lo que Cristo hacía, ¿cómo es posible que a usted eso no le estorbe? Yo soy de los que leo algo y veo que no me está saliendo así y me da curiosidad de buscar por qué. Si no es posible, porque si Dios dice que yo tengo eso que está ahí y yo no lo estoy viendo, algo estoy haciendo mal. Y no es bueno, uno debería pellizcarse, porque uno no se puede quedar con que, bueno, no dio fruto. Nunca debemos conformarnos con nada. Les voy a poner un ejemplo de lo que les acabo de decir. Si usted sembró un árbol de mango porque a usted le gusta comer mango, pero si usted no ha recibido ni un solo mango de allí, no caiga en esa tentación de decir, pero al menos da sombra. ¿Para qué sembró eso allí? ¿Para que le dé sombra o para comer mango? Si no lo sembró para que le diera sombra, sino para comer mango y no le está dando, ¿qué debe hacer? Quítelo y ponga otro que sí dé. Así son las cosas en el reino inconmovible de Dios. Pero nosotros hacemos lo que hace Satanás. Se conforma. Entonces, al menos da sombra, al menos le sirve al vecino para que parquee el carro ahí. Y así comenzamos a hacer todas las cosas y no vamos a ver fruto en nada porque no tenemos la capacidad de tomar una decisión de quitar y poner lo que no esté dando fruto. Cristo iba pasando un día y vio la higuera, tenía hambre, dice la palabra, y no tenía fruto. ¿Qué hizo? Se secó, está consumiendo nutrientes del suelo sin dar fruto. Entonces, ¿qué hace ahí? Nada. Quita y pone otra que sí dé fruto y ya, listo, se acabó. Pero nosotros a veces comenzamos a cargar y a cargar, y cuando venimos a ver full de higueras el patio y ninguna da fruto. Y la excusa es, pero al menos da sombra. No, el Señor no nos ha enseñado a hacer las cosas. En el Señor las cosas tienen un propósito o no lo tienen. Es sí o es no. Eso es un reino inconmovible. Cuando a Jesús algo no le parecía, no se lo aguantaba. Y listo. Nosotros debemos aprender a tomar esas mismas decisiones. Y más adelante encontramos en la palabra de Dios, quiero que vayamos al Apocalipsis capítulo 19. Vamos a leer del 1 al 7. Después de todo esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra de su fornicación,
y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. Dice que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios con todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Eso es lo que va a suceder en el cielo. Ahora la pregunta es, ¿nosotros queremos estar allí? Pues allí en lo que la palabra está describiendo en Apocalipsis, solamente van a estar los que aprendan a caminar en un reino inconmovible. Porque allá en el cielo las cosas no se mueven como aquí en la tierra. Allá para el Señor sí es sí y no es no. Allá los principios son el cimiento, no hay otra manera. Aquí el hombre manipula todo a su conveniencia, allá en el cielo no. Allá en el cielo lo que no es, Dios lo quita. Entonces, si usted no va vestido de bodas, es decir, revestido de los principios de Dios, no entra. Y yo les predicaba en estos días y les decía, y si le da por colarse, como hacen por ahí en Transmilenio, en Transmetro, pagando 1,000 pesos por detrás en la buseta, todos hemos hecho eso como estudiantes. Pagar 500 pesos y se sube por detrás y se vuela el torniquete. A mí casi eso no me gustaba porque me daba pena volarme el torniquete. Entonces yo pagaba el pasaje completo. Eso da pena. Sinceramente a mí me daba pena que me viera todo un bus volándome el torniquete. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que Dios ha establecido perfección en todo lo que hace. Y por eso siempre le va bien. Nunca vemos al Señor fracasando en nada. ¿Pero por qué no fracasa? Porque Él cuando tiene que poner, pone, y cuando tiene que quitar, quita. Así nos dice a nosotros. Y miren que el Señor Jesucristo a través de su palabra, a través de la Biblia, Él nos habló y nos dijo, si tus ojos te son de ocasión de perderte, quítatelos. Ahora, no tomemos esto literal porque tampoco es que vamos a quitarnos los ojos, ¿no? Es una enseñanza. O sea, miren que el Señor Jesucristo era muy profundo. Si llegas al punto de que tus mismos ojos que te sirven tanto te son de ocasión para caer, y Él dice, quítatelos, así debería ser tu carácter, pero es una enseñanza de que no te debe doler quitar de tu vida las cosas que no te están dejando fluir, porque tú bastante tiempo inviertes orando por necesidades, pero ¿por qué la respuesta se tarda? Porque cuando tú oras, Dios te dice que hay que quitar y no lo quitas. Entonces tú mismo fracasas intentando conseguir lo que Dios te dice cómo conseguir. El problema no es Dios. En Él todas las cosas siempre van a florecer. En Él todo el tiempo hay abundancia. El problema es que el Señor no va a permitir nunca que nosotros entremos sin vestido de bodas a su casa. Él no va a permitir que le corrompan el reino de los cielos, porque sí que le ha costado mantenerlo firme. Le costó la vida de Cristo, la vida de su único Hijo. Entonces Él no va a permitir que vengan. Miren, si usted lleva todo un día haciendo aseo, no le va a gustar que vengan y le pisen y le llenen otra vez de barro el piso. No le va a gustar porque es todo su esfuerzo invertido en un día limpiando su casa. Dios lleva muchos años manteniendo el reino de los cielos en orden para que vengan unos cuantos y le hagan una recocha. ¿Qué pasó con los que lo intentaron? Los echó. Entonces ahí, y era su ángel más amado. Y lo sacó, porque dice, no, aquí en el reino de los cielos no se viene a hacer recocha, no se viene a hacer las cosas a su manera. Adán estuvo en la gloria, ¿y qué pasó cuando se equivocó? Lo sacó. Porque en las cosas que Dios hace no hay imperfección, no hay cabida para el pecado. Entonces nosotros no podemos pretender tener una vida espiritual en desorden y entrar a la santidad de Dios.
pasan dos cosas. Uno, usted entra ya y muere, como le pasaba a los sumos sacerdotes. O dos, usted no entra. Y Dios en su infinita misericordia prefiere no dejarlo entrar, porque lo ama y desea que usted tenga la oportunidad de salvarse. Pero si Dios fuera solo justicia y no amor, dejara que usted entrara con todo su ánimo ahí al lugar santísimo y quedara vuelto polvo. Porque eso pasa cuando nosotros... Por eso dice la Biblia que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Consumes el pecado. Entonces Cristo es ese defensor, que nosotros queriendo hacer las cosas y Él dice, no, tú no sabes lo que estás pidiendo. Tú no sabes lo que estás pidiendo. Porque si tú entras allá como estás ahora, no vas a contar la historia. Entonces el libro de Apocalipsis es un libro apasionante. Ahora solo quiero mostrarles un poco lo que es el reino como Biblia a través de servir a Dios. Si usted le quiere servir a Dios en cualquier área que le quiera servir, lo primero que debe tener en cuenta es que Dios demanda un desprendimiento total de su viejo hombre. Un desprendimiento total. Eso no es como yo voy a entrar a trabajar en Pepsi con una camisa de Coca-Cola. Yo no voy a comenzar a trabajar para un grupo X empresarial haciéndole publicidad a otro que es su competencia. Es lo mismo intentar servirle a Dios con los principios de Satanás. No se puede. Es desprendimiento. Y miren que lo dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Este es el joven rico. También dijo Pablo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y miren lo que dice el salmista. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada de eso en la tierra. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Estamos hablando de total desprendimiento. Pablo decía, yo tengo de qué gloriarme. Siempre hemos hablado de que Pablo era un hombre estudiado, no era cualquier persona. ¿Y qué dijo? Todo eso lo estimó como pérdida. ¿Quién de los altos ejecutivos que usted conoce hoy estima como pérdida los 10 millones que le costó la carrera? ¿Cuántos de los médicos que han invertido 20, 30 millones en especialización lo estiman como una pérdida? ¿Aquí cuántos ha escuchado usted decir eso? No. Casi que enmarcan el cartón en la pared para que no le caiga comején, no le caiga nada. Porque son 30 millones de pesos que hay invertidos en ese título. Y era lo mismo que Pablo había invertido y dijo, no, eso para mí es pérdida por el amor de Cristo. Entonces estamos hablando de un hombre que entendió que allá en el cielo las cosas son mucho más grandes que aquí en la tierra y que 30 millones no son nada con tener todo un tesoro a tu disposición. Nosotros estamos atesorando cosas así de chiquitas cuando Dios quiere que tengamos todo en nuestras manos. Lo segundo que debemos tener claro, servicio a Dios debe ser en espíritu y en verdad. Y esto lo encontramos en Romanos. Y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Romanos 8, del 6 al 9, allí tienen ese pasaje que nos habla de que no podemos servirle a Dios con los principios del mundo. Tercero, a Dios se le sirve dándole lo mejor. Pero a todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Filipenses 4:18. Caín y Abel, un ejemplo que usted tiene allí que puede estudiar. Los dos ofrecieron cosas a Dios, pero solo uno agradó, porque lo hizo conforme a lo que está establecido en el reino y como Biblia. Cuando usted intenta ofrecer a Dios cosas que Él no estableció, es como Caín. Así no se enoje. Yo les dije, creo que fue la prédica pasada, les dije, Dios, aunque usted se enoje y no le gusten las cosas, sigue siendo Dios. A Él no es que le ponga mucho cuidado a si usted se enojó o no se enojó, porque Él tiene claro quién es y quién representa. Entonces, si usted se enoja y se va de su presencia porque no le gustó algo que le dijo, sigue siendo Dios y sigue disfrutando de su reino. ¿Quién perdió? Usted. Adán y Eva no les gustó de a mucho
lo que Dios les dijo. Pero aún así el Señor siguió disfrutando de su Edén. ¿Y dónde fueron a dar ellos? A trabajar. Dios no quisiera eso para nosotros. Por eso nosotros debemos ser muy, como les digo esto, nosotros tenemos que aprender a tener un corazón de una sola pieza en Dios. Miren, si toca decirle a una persona alguna cosa, a sus hijos, a sus familiares, dígaselo. Hágalo con amor, ¿sí? O sea, con calma, con amabilidad, pero dígaselo. Si se enoja esa persona, no importa. Porque no hay manera en que usted tenga amistad con las cosas del mundo. No hay manera en que usted haga algo para Dios y al mundo le agrade. Cristo dijo, si me odiaron a mí, los van a odiar a ustedes. ¿Pero a qué se refería? A que cuando usted hace la voluntad de Dios, usted es piedra en el zapato para los que no la hacen. O usted es ordenado en su trabajo, usted es piedra en el zapato para sus compañeros, porque su jefe prefiere un empleado ordenado, responsable, puntual y trabajando en excelencia que los que se echan allá en recocha. Entonces, claro, su orden revela el desorden de los demás y eso no le va a gustar a nadie. Y si eso pasa en el mundo empresarial, ¿cuánto más no va a pasar en las cosas de la iglesia? Por eso es importante que nosotros aprendamos a que no dependemos de los hombres sino de Dios, y que mi bendición no viene de los hombres sino de Dios. Por eso yo le puedo decir al que le tengo que decir las cosas sin miedo, porque Él no es el que me da a mí para vivir, es Dios. Es Dios, y ese es un reino inconmovible, porque cuando usted le sirve a Dios y le toca tomar decisiones con sus discípulos, es allí donde Dios dice, vamos a ver quién es el que da a ti de comer. Si soy yo, el dueño de todo, o son tus discípulos. Ahí el Señor te prueba el corazón, porque puede que ese discípulo al que tú le vas a decir eso que está haciendo mal, sea el que ofrende 1 millón todos los meses. Entonces, Dios mío, Señor, es 1 millón. Por eso es que Jesucristo no se pegó de nada, porque Él sabía que después, por ahí, miren, el mundo está acostumbrado a que todo lo que le da se lo echa en cara o si no se lo pide a cuentas. Entonces, si usted se pega de lo económico en su servicio a Dios, usted fracasa. Fracasa porque entonces ellos que quieren hacer lo que quieran con el reino de Dios, dicen, pero el pastor a mí me dice algo y yo no le ofrendo más 1 millón de pesos. Y se le cae la iglesia. No se va a caer porque él no es el que sostiene la iglesia, es el Señor. Y si usted tiene eso claro en el corazón, usted dice las cosas como las tiene que decir. Y a muchas personas le pesa la gran comisión por eso. Porque aquí se dicen las cosas como están en la palabra de Dios. ¿Ofrenden o no ofrenden? Así de sencillo, así nos enseñó nuestro pastor general. Diga las cosas. Así tenga usted para irse en bus o en bicicleta o a pie. Pero usted está en paz de que dijo lo que tenía que decir. Eso es servir a Dios en espíritu y en verdad. Porque tarde o temprano esa persona que usted intenta agradar le da la puñalada. Y usted ni carro, ni bicicleta, ni buseta, ni servicio, ni iglesia, ni nada, porque quedó como mal. ¿Por qué? Porque esa persona un día, como los chistes por ahí en la televisión, recojo mi instrumento y se va. ¿Y cómo queda usted? Sin nada. Entonces, no, hay que aprender del que da, ¿sí? Por último, que su testimonio sea un continuo servicio a Dios. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11. Entonces es hora de sacar lo que no está bien. No tenemos excusas delante de Dios. No hay nombre más grande que el del Señor Jesucristo. Toda rodilla se dobla. El apóstol Pablo entendió que el objeto de su predicación tenía que ser Jesús. Pablo entendió a quién tenía que predicar y de allí fue fiel. Usted debe predicar es a Cristo. ¿Y qué representa a Cristo? Los principios. No tiene que predicar a más nadie. A más nadie tiene que predicar usted. Es a Jesucristo. La iglesia es Jesucristo. Si usted predica otro mensaje diferente al de salvación, usted no está extendiendo el reino de los cielos. Está haciendo lo que los hombres quieren que haga.
¿Qué le pasó a los fariseos y a los otros grupos religiosos? Comenzaron a hacer lo que el pueblo quería que ellos hicieran. Comenzaron a decirles lo que el pueblo quería escuchar y fracasaron. ¿Por qué Jesús tuvo éxito? Porque Él dijo lo que se tenía que decir y lo que la palabra de Dios, cuando usted la lleva a una persona, así no le guste, de todas maneras la palabra hace su misión. Sanidad, liberación,